El cerdo siniestro. La primera vez que noté algo raro fue al cerrar la carnicería. Todo estaba en su sitio, pero sentía un peso en el aire. Una densidad extraña que me oprimía el pecho. Caminé hacia mi casa por la calle de siempre. Era angosta y muy iluminada. Todo parecía normal, hasta que escuché ese sonido. Era un gruñido constante que parecía venir de las sombras. Al principio lo ignoré y apresuré el paso. Quizá era un perro callejero o mi mente jugándome una broma después de un largo día. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa, lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Giré sobre mis talones, pero no había nada. Solo el callejón vacío y la luz parpadeante del poste al final de la cuadra. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba cada pocas horas, convencido de que alguien o algo estaba afuera, acechando. Pero cuando me asomaba por la ventana, no había nada más que la quietud de la noche. A la mañana siguiente a la carnicería habían llevado varios cerdos, pero había uno que no pasaba desapercibido. No era un cerdo cualquiera, este era enorme, su piel era oscura, como cubierta de cenizas, y en su cuello había un tatuaje. Al principio no lo vi bien. Era un dibujo intrincado, líneas negras que formaban un diseño retorcido. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Parecían conscientes, inteligentes, como si me observaran para descifrar lo más profundo de mi ser. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El cerdo simplemente me miraba, inmóvil, al otro lado del vidrio. Cuando finalmente reuní el valor para salir con un cuchillo en mano, había desaparecido entre los demás. No estaba, lo busqué por toda la cuadra, pero no había rastro de él. Esa noche, los gruñidos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Podía oírlos justo fuera de mi ventana. Cuando me levanté para mirar, me llevé un gran susto. Cuando afuera lo vi de nuevo, estaba parado en medio de la calle, mirándome fijamente. La luz del poste iluminaba el tatuaje en su cuello, y juro que vi las líneas moverse, como si estuvieran vivas. Cerré la ventana y tapé tanto como pude. Como es de esperarse, no pude dormir después de eso. Pasé las horas restantes sentado en mi cama, cuchillo en mano, esperando que algo sucediera. Pero nada pasó. Cuando el sol salió, el cerdo había desaparecido. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Cada noche era lo mismo. Los gruñidos, los pasos pesados que resonaban en la calle, y siempre aparecía afuera con esa mirada fija desde las sombras. Comencé a notar cosas extrañas en la carnicería también. Herramientas movidas del lugar, marcas en el piso como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Incluso la carne aparecía podrida rápidamente. Parecía como si algo estuviera contaminando el lugar. Fue entonces cuando recordé al viejo Víctor. Era un granjero que había venido hacía unos meses con un cerdo para venderlo. Es un animal raro, dijo. Había sido parte de alguna especie de ritual en su pueblo. Un cerdo maldito, lo llamó entre risas, pero al decirlo pude distinguir una mirada desviada de miedo en sus ojos. Me lo vendió a buen precio, pero me dijo que lo sacrificara rápido, que no lo dejara vivo más de lo necesario. Yo solo pensé que eran supersticiones. Lo ignoré e hice mi trabajo, como con cualquier otro cerdo que viene o debo vender. Pero ahora, al meditarlo me doy cuenta que todo pudo haber iniciado ese día, que cometí un error sin saberlo. Esa noche decidí enfrentarme a él, preparé el cuchillo y esperé. Sabía que aparecería y lo hizo, pero esta vez no estaba solo. Había más sombras moviéndose en la oscuridad, figuras que no podía distinguir, pero que sentía observándome. Cuando el cerdo finalmente salió de las sombras, estaba más cerca que nunca. Su tatuaje brillaba bajo la luna y sus ojos, había algo profundamente malo en ellos.
No eran solo conscientes, estaban llenos de odio, llenos de una ira que no podía entender. Me hice de valor y corrí hacia él con el cuchillo en alto, pero fue como si el aire se espesara a mi alrededor. A cada paso me sentía más lento, como si algo invisible me sujetara. Cuando finalmente estuve a pocos metros, el cerdo hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Fue una sonrisa grotesca, imposible para un animal. Pero ahí estaba, antes de que pudiera reaccionar. Las sombras se abalanzaron sobre mí. No podía ver qué eran, pero sentía sus garras, sus dientes haciéndome daño. El cerdo se quedó parado, observando como un rey oscuro, supervisando su reino. Cuando desperté, estaba en el suelo de la carnicería. Había marcas por todo mi cuerpo, pero no heridas profundas. Era como si algo me hubiera marcado, no para matarme, sino como reprimenda. Desde entonces, los gruñidos cesaron por un tiempo, pero unos años después, cuando creía haber dejado todo atrás, el terrible horror regresó. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un escalofrío helado. Me miré al espejo y noté algo que heló mi sangre. En mi piel, justo en la base de mi cuello, comenzaba a formarse un tatuaje. Era el mismo diseño intrincado que vi en el cerdo de mis pesadillas. Al principio era tenue, pero las líneas parecían oscurecerse con cada segundo. Intenté lavarlo, rascarlo, arrancarlo, pero fue en vano. Era parte de mí ahora. Parecía que el cerdo no solo me había advertido, sino que había caminado el rumbo de mi destino. Y mientras mi visión se nublaba y el aire se llenaba de gruñidos, que ya no venían de afuera, sino que sentía salir de lo profundo de mi estómago, entendí que el reino oscuro del cerdo me había reclamado. No sé con qué propósito o qué hice para merecer tal cosa, pero la luz parpadeó una última vez antes de extinguirse por completo.